No sé si ustedes han leído el libro de Nehemías en la Biblia. Me encanta, es uno de los libros que a mí me gusta mucho. Entre otras cosas porque se habla de la construcción. A mí me gusta mucho la construcción. Una cosa interesante, pero el libro de Nehemías habla de una visualización también, y habla de una fe, y habla de una decisión del propio Nehemías. Nehemías no era un sacerdote, no era profeta, era un hombre de empresa, digamos, ¿no? Era un hombre importante, era un judío importante, pero estaba cautivo, estaba en cautiverio, y ahí en ese cautiverio tenía un puesto bastante bueno, digamos, porque él estaba al lado del rey babilónico, y era una de las personas de confianza, siendo judío era una de las personas de confianza del rey. Porque Nehemías era el hombre encargado de darle la bebida al rey. Es el que le servía el vino o alguna otra bebida que bebieran. El que le servía el vino. No cualquiera le podía servir. Porque los reyes tenían el peligro de ser asesinados por envenenamiento. Muchas veces pasaba eso. Convidaban y tomaba y lo envenenaban. Entonces Nehemías él aseguraba con su vida que la bebida del rey le iba a hacer bien, no le iba a hacer mal, por decirlo así. Y él estaba allá en Babilonia. Y un buen día unos judíos que llegan desde Jerusalén allá a Babilonia van y se entrevistan con él. Y él les hace una pregunta, porque hace años y años, el jovencito había salido de Jerusalén, era un hombre grande ya, y no sabía nada. Y le pregunté, ¿cómo están los hermanos allá? Y están muy mal. Allá la situación en Jerusalén está muy mal. Y la ciudad está muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y está todo mal porque el templo está destruido, los muros de la ciudad, los muros que rodean la ciudad están destruidos, las puertas de madera, tremendos portones de madera, están todas quemadas al fuego y hay un gran desorden. Y está muy mal. Y él se aflige de tal manera que se le nota en la cara. De tal manera que cuando tiene que ir al rey a servirle la copa, el rey se da cuenta de que este hombre le está pasando algo. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes esa cara? Nehemías se asusta. Pero que nadie podía llevarle pálidas al rey. La gente que lo rodeaba no podía llevarle, como decimos ahora, pálidas o problemas o cosas. Se asusta. Y el mismo rey le dice, no, vos lo que tenés, no es que estás enfermo, vos tenés una aflicción del corazón. Y le dice, sí, efectivamente, tengo una aflicción. Porque han venido unos compatriotas míos de allá de Jerusalén y me han contado que la ciudad está semidestruida, los muros derribados, las puertas, y hay un caos, un desorden y una gran opresión sobre la ciudad. Y el rey, acostumbrado a recibir pedidos, le dice, ¿qué pides? ¿Qué cosa pides? Yo pido, es notable, ¿no? Porque él ora ahí a Dios delante del rey y dice, bueno, esta es la mía. Pido poder ir allá. Pido ir con una comitiva. Y quiere ir con una comitiva de soldados porque el viaje era muy largo, el viaje es peligroso, pero además pido que me dé órdenes para los gobernadores de las regiones boscosas del reino, para que yo pueda pasar por ahí y me den madera, suficiente cantidad de madera que eso me va a servir para reedificar las puertas y los portones de él. Y el rey le dice, ¿y cuánto tiempo vas a estar ausente? Porque no era cuestión de que... Y Nehemías le dice, más o menos tanto tiempo. Bueno, ok, le da. Y así que ahí parte Nehemías con un séquito, con un montón de gente, capitanes, soldados. Y va pasando por las regiones boscosas del reino
y va cargando madera, carros con madera, con troncos, con esto, y llega a Jerusalén. Y llega a Jerusalén y una de las cosas que hace, no dice a nadie cuál es su intención, porque se da cuenta cuál es la situación de la ciudad. No solamente la situación que era visible, que se veían los muros derribados y las puertas quemadas por fuego, sino la apatía, el abandono de la propia gente que había dejado abandonar todos. Estaban viviendo una crisis tremenda, a merced de cualquier enemigo que pudiera entrar y meterse en la ciudad, porque puesto que los muros prácticamente no existían y las puertas tampoco. Era una situación desesperante y la apatía predominaba, y también las contiendas y también la usura. La gente rica se aprovechaba de una manera espantosa de la gente pobre. En fin, habían pasado hambrunas, habían pasado muchas cosas muy malas. Y llega Nehemías, dice: llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no le conté a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón para que hiciera. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase el caballo en que iba, y tuvo que bajar del caballo y seguir a pie. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle. Está rodeando toda la ciudad de Jerusalén y ve las murallas y las puertas destruidas. Y él hace esa gira, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hasta ese momento no había dicho nada. 3 días ahí viendo y observando, y sale de noche y hace ese recorrido para que no lo vean. Pero llega el tiempo que tiene que declarar el propósito para el cual él había venido desde allá, desde Babilonia. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. La llegada de Nehemías hizo cobrar ánimo a toda esa gente. Ellos estaban necesitando un líder, estaban necesitando a alguien que los levantara, que los impulsara, porque todos comentaban y decían: algún día tendremos que hacer esto, algún día tendremos que... Pero nadie se animaba, ni se ponían de acuerdo. Y la llegada de Nehemías los impulsa, y dice: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En el capítulo siguiente, en el capítulo 3, es muy interesante porque ahí describe cómo se organizaron para el trabajo. Entonces, dice, voy a leer pocos versículos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri, y los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y la levantaron.
con sus cerraduras y con sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Usías, hijo de Cosas, y va nombrando todo el reparto de las tareas por distintas familias. Inclusive había un grupo de sacerdotes que dijeron: nosotros vamos a trabajar. De tal manera que se repartió todo el derredor de la ciudad, trabajando. Y como ya dije esta mañana, un versículo que me gusta mucho es el versículo 12, que dice: junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Interesante, porque se ve que este hombre no tenía hijos varones, pero sus hijas trabajaban y fueron y estuvieron ahí. Todos estuvieron de acuerdo con comenzar a trabajar y edificar. Pero no escaseaban las dificultades. No escaseaban las dificultades. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Y en respuesta yo les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esa gente era extraña a Jerusalén. Eran de otros pueblos, de otras naciones, no eran judíos. Pero nuestro Dios nos va a proveer, nos va a bendecir y vamos a hacer las cosas. Por eso nosotros nos levantamos y... Tobías y Sanbalat, estas dos personas que estaban en contra, son, por decirlo de alguna manera, pues se habla a veces del espíritu de Tobías y Sanbalat, se habla del espíritu de la gente que pone trabas cuando la iglesia, cuando la congregación, en el nombre del Señor, quiere avanzar con algo. Quiere avanzar con algo. Yo decía esta mañana, ese espíritu de Sanbalat, una cosa espiritual que hace que la gente diga: no, pero esto no se puede, que no, que sí, que no. Yo conté esta mañana que yo conocía de mi época, cuando estaba estudiando en Córdoba, la primera iglesia bautista de Córdoba, en Avenida Colón. Avenida Colón, ¿viste? Y al lado había un terreno que no sé qué había, para la cuestión que se vendía. Y el pastor de aquella época lo quiso comprar, un pastor de aquella, y bueno, podríamos comprar este terreno. Y se levantó alguna gente de la congregación influyente, dijeron: pero no, pero es una locura, es un gasto, ¿para qué? Si nosotros ya tenemos el salón, ya tenemos esto. Visión corta. Visión corta. Los hijos de Dios no podemos tener visión corta cuando Dios nos da visión de reino. No podemos tener visión corta. Y no se compró. Y no se compró. Y ahí quedó. Se pudo haber comprado. Después ya edificaron no sé qué. En un tiempo había una pista de patinaje. Al lado de la iglesia, una pista de patinaje. Porque no tuvieron visión ni fueron coherentes con el liderazgo que dijo: podemos hacer esto, y lo hubieran hecho y lo hubieran comprado. Entonces esa congregación tendría un doble espacio y podrían haber hecho no sé qué cosas. Hoy en día ya no sé si han edificado, tienen un edificio, no sé cómo es la historia. Qué cosa interesante, porque yo lo que quiero decir es que cuando hay una visión, tiene que haber una coherencia y tiene que haber acuerdo para llevar adelante esa visión. Eso es muy importante. Decía un pastor que conozco, el pastor Daniel Cattaneo, de la ciudad de San Lorenzo,
Y nosotros teníamos así pero compré 20 hectáreas. 20 hectáreas compré. Y ahí, no sé, todas las cosas. 20 hectáreas. Voy a decir, pero no, si para hacer un salón vos necesitas un terreno, suponete vos de 20 metros por 30, como este. O de 22 por 32, como es este. 22 por 32. Y con eso, no, pero vos tenés que pensar allá en el futuro. Tenés que pensar allá adelante, tenés que pensar, porque si no te quedás ahí. En una ciudad de acá de la provincia de San Luis, un hombre, esposo de una señora que era miembro de una iglesia bautista, el hombre no era miembro, ¿viste? Esos maridos medio complicados, que le complican la vida a las mujeres porque la mujer va a la iglesia. Pero en determinado momento el hombre, qué sé yo, se hablando y dijo, bueno, yo voy a donar un terreno. Bueno, bingo, para que se fabrique, para que se edifique un salón de reuniones. Y donó un terreno donde entraba el saloncito para reuniones con corsé, ¿viste? A lo mejor no podía más el hombre, pero dice, oh, qué lindo tener con corsé. Mi amigo el pastor Aníbal Berg, ahí en la iglesia, la gran iglesia que fundó el pastor Alfonso Olmedo, me cuenta, cosa que yo no sabía, que el pastor Alfonso Olmedo quería hacer una cosa como lo que es hoy el patio. ¿Qué es el patio? Son 5 o 6 hectáreas, no sé cuántas hectáreas hay en el Suyuque, donde edificó un salón y habitación y qué sé yo, una serie de cosas donde se hacen los retiros. Nosotros hemos ido muchas veces. Ahora la congregación no lo acompañó en eso. De esto te estoy hablando hace años. Hubieran podido comprarlo por 2 pesos, porque en aquel entonces comprar un terreno en la sierra, estoy hablando de los años 40 y pico, 50 y pico, comprar un terreno en la sierra era comprar por 2 pesos. Andá a comprar un terrenito ahora en las sierras de San Luis. ¿Por qué hablo de esto? Hablo porque la iglesia, si no tiene visión y si nosotros no estamos consustanciados con la visión, nos estancamos y nos dicen, sí, esto no. Otra anécdota de un pastor que conozco. Tiene 3 plantas. El edificio de la iglesia tiene 3 plantas. Planta baja, primer piso, segundo piso y no sé qué. Por lo menos primer piso, segundo piso. Sube por una escalera. Y algunos hermanos grandes, algunos hermanos y hermanas grandes, subir todo eso, ¿viste? Es un lío, ¿no? Entonces el pastor dice, vamos a hacer un ascensor, porque en la planta alta arriba está el salón donde tienen los sociales y esto, muchas reuniones. Hemos estado muchas veces en reuniones de pastores ahí arriba. Igual tenía que subir, ¿viste? Pero algunos hermanos no lo pueden hacer, es muy difícil hacerlo. Y puso un ascensor. Ahora todo el mundo puede llegar. Pero me decían, me criticó mucho la gente, porque dice, un ascensor es una cosa cara. Pero dice, ¿y por qué tanto gasto? O allá en fin. ¿Qué es el gasto? ¿Qué es el gasto? El gasto es cuando uno utiliza dinero para algo que desaparece y que no trasciende. Lo otro es inversión. No es gasto, es inversión, porque lo va a hacer esta generación y la otra y la otra y la otra. Yo le decía a los albañiles que trabajaban acá, y le decía, ¿saben una cosa, muchachos? Ustedes están haciendo un edificio ¿para cuántos años? Y no sé, don Miguel, ¿para cuántos años? ¿40, 50? No. ¿100? ¿Cuántos? Esto. ¿Y el edificio de la escuela blandina y del colegio para cuántos años? Generaciones, hasta que el Señor venga. Tenemos idea de lo que eso significa y que nosotros podemos participar de ese asunto, de ese tema. ¿No es para darle gracias a Dios? Dale un aplauso al Señor. Y se levantó la oposición.
ahí con Nehemías. Se levantó la oposición, porque siempre hay oposición. Voy a leer un poquito, después explico. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. El Sanbalat era un samaritano. El samaritano no se trataban con los judíos. Y les dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Es decir, tampoco quería, porque el templo estaba destruido, tampoco quería que después con Esdras se va a reconstruir el templo, ¿no? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Había todo una oposición que era concreta. Ellos no querían y trataban por todos los medios que no siguieran adelante con la obra, que eso abortara. Pero era eminentemente espiritual. Era eminentemente espiritual. Entonces tomaron precauciones. Y estaban edificando el muro. Y estaban los trabajadores con las herramientas que tenían en aquel entonces. Tenían herramientas, la plomada y nivel, algunas cosas, herramientas, edificando el muro. Pero tenían la espada ahí al lado. Alrededor de todo el muro. Tenían la espada ahí. Y al lado de Nehemías, que él era el líder, había un trompetista, un hombre con la trompeta. Por si venían algunos enemigos que los atacaban, hacían incursiones para atacarlos. Entonces el trompetista daba la voz de alarma y dejaban la pala y dejaban las herramientas y se ceñían y agarraban la espada y la lanza. Y fíjese qué cosa interesante, porque así es al día de hoy también. Así es al día de hoy. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Quién te va a atacar? Y vos podés tener muchos ataques espirituales, muchos ataques de oposición. Entonces hay que librar una guerra espiritual. Cuando nosotros emprendimos algo para Dios, hay que librar una guerra espiritual, sí o sí, siempre, siempre. Y después tenemos que aportar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con la siembra, con el trabajo y con la oración y con todo, unidos. Y se terminó el muro. Hasta lo acusaron y mandaron cartas al gobierno central allá, allá a Babilonia, acusándolo a Nehemías de conspiración en contra del rey para abortar la obra. Ahora, ¿en qué los perjudicaba a Tobías, Sanbalat y Gesem? ¿En qué los perjudicaba? Puede ser que los perjudicaba, pero sobre todo porque ellos se sentían amenazados, porque veían que algo nuevo estaba ocurriendo y ellos quedaban afuera. Se siente amenazado el que queda afuera. El que queda afuera se siente amenazado. Esta es una cuestión espiritual. Ahora, el que está adentro y el que está consustanciado y que dice, no, ahí vamos a estar y vamos a hacer, ese no siente ninguna amenaza, al contrario, siente bendición. Y cuando empieza a ver, un día tuvimos una reunión de varones. Me acuerdo que al salir de la reunión de varones, que la hicimos en un local acá, éramos con 50 o 60 varones. Le digo, miren, antes de desparramarnos, vamos a pasar por la obra, por este lugar. No estaba el techo, no estaban algunas paredes, no sé, las columnas, no sé qué había. Pero muy poquito. Techo no había, por lo pronto no había techo. Y no estaba el piso, en fin, era obra. Y pasamos con los varones. Dice, damos gracias a Dios por esto, queridos. Nosotros estamos participando de esto.
Pasará el tiempo y vendrán los niños, vendrán los hijos, vendrán los nietos. Y esto que sí, claro, yo estuve acá. Me acuerdo cuando un grupo de jubilados, entre los cuales yo estaba, sí, un grupo de jubilados, estabas vos también, Alejandro, pero éramos todos jubilados. Eso me acuerdo clarito. Todos jubilados. Pusimos el cielo raso de Durlock, ¿te acordás, Alejandro? Pero todos gente grande, todos. Y teníamos una cierta idea cómo se, pero pusimos el cielo raso de Durlock en los baños. Yo tenía una cierta idea, porque había visto, tenía cierta idea de cómo se hacía, y bueno, y vamos. Y nos ahorramos, digamos, el pago de la mano de obra de ese asunto, y lo hicimos. Pero además trabajó otra gente, inclusive vinieron mujeres a enmasillar, y estuvieron paradas sobre escaleras unas mujeres masillando el Durlock, ¿viste? Pasándole, masillando. Una reedición de las chicas de Salum. Esas mujeres que reedificaron una puerta ahí junto con su padre, en fin, estuvieron trabajando. Qué cosa interesante. Qué bueno. Qué bueno que los chicos ven, incluso los chicos están y aprenden, y ellos se proyectan. La vida cristiana, mis queridos, es una vida de proyección. ¿Hasta dónde? De proyección eterna. De proyección eterna. La vida cristiana es una vida de proyección. Sí, tengo problemas, pero yo creo, estoy en fe. Y entonces Dios, mi Redentor, es el Dios eterno. Y yo voy, trabajo, vivo por ese Dios que es eterno. Y veo, y algunos hermanos pueden ver y visualizar la vida de una congregación. Es dinámica. Es dinámica. No hay estancamiento. No debe haberlo. La congregación que se estanca, que no tiene más que avanzar, que hacer. Por eso cuando me hablan, por ejemplo, de los ministerios de los chicos en el jardín y me comentan las señas, la directora que me dice, vamos a hacer esto, qué bueno, qué bendición, si vamos a hacer esto, siempre están... ahora que van a llegar los chicos de la escuela bíblica, van a ir dentro de poco a un lugar muy lindo allá, qué sé yo, entonces, digo, qué bárbaro, qué extraordinario, qué proyección. Ni nos imaginábamos que íbamos a poder hacer esas cosas un tiempo atrás, ni nos imaginábamos, o a lo mejor nos imaginábamos por en visión, en fe. Me acuerdo de esto, mirá lo que recuerdo ahora. Allá cuando empezó la iglesia en el año 1966, había una reunión en un saloncito muy chiquito, una reunión de hermanos, y decían, estaba el pastor Corrado Cultrera, y dice, sí, hermanas, algún día nosotros vamos a tener un templo, vamos a tener un... sí, que tiene que ser muy hermoso, y va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Quiero decirles lo siguiente, muy pocos de los que estaban ahí vieron lo que proyectaron. Yo doy gracias a Dios que lo puedo ver. Pero ellos en fe ya lo tenían visualizado. No vamos a estar siempre acá en este lugarcito. Algún día vamos a tener un hermoso salón para reuniones. Como dice la palabra, hablando de los profetas, hablando de esa gente de Dios, dice la palabra en el Antiguo, dice el Señor, pero ellos quisieron ver algunas cosas que ustedes están viendo ahora, les dice el Señor Jesús a los discípulos, pero no lo pudieron, y ustedes lo están viendo. Porque esa es la proyección de la obra de Dios. Dice el apóstol Pablo, hablando de este tema, de este asunto,
del crecimiento de la obra. El apóstol tenía la convicción del crecimiento, él trabajaba por el crecimiento de la obra, iba allá y acá y lo apedreaban y lo corrían y qué sé yo, y lo querían matar y le metieron le daban latigazo y él seguía, iba, pum, va. Pablo y otros tantos. Pero él tenía esa convicción. Y dice en la carta a los Corintios, primera carta a Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, hablando de la obra del Señor, dice: yo planté, Apolos regó. Apolos era un gran predicador, él no era apóstol, no había estado entre los apóstoles, era un gran predicador, un evangelista, Apolos. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Queridos, Dios da el crecimiento, pero nos da la gracia de que nosotros colaboremos y participemos en ese crecimiento que da Él. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos podemos colocarnos en la posición de Tobías y Sanballat, decir que no, que sí, que no, porque a veces las oposiciones tienen muchas formas. Como esos hermanos que le dijeron, ni me acuerdo qué pastor era, ese pastor allá en Córdoba que quería comprar el terreno que estaba al lado, y se ve que se lo ofrecían y se lo daban a pagar en cuotas, y dice: no, ¿para qué? No, que nos vamos a poner en semejante gasto. Me contaron, eso me lo contaron, yo estaba en Córdoba. No, a poner que eso no es un gasto, eso es una preciosa inversión para la obra. Qué cosa interesante. Miren esto. Lo que significa por ahí lo que se llama el dolor del crecimiento. Cuando vos creces, y bueno, tienen que cambiar los zapatos, ¿viste? Cuando sos chico y creces, te tienen que cambiar los zapatos. Y si te crece mucho el pie, antes, qué sé yo, mi mamá, por ejemplo, cortaba el empeine de la zapatilla, entonces te quedaban los dedos afuera, pero seguías usando las zapatillas. No sé, a varios de ustedes les ha pasado este asunto. Bueno, eran técnicas, porque claro, creces. Entonces es como una especie de dolor de crecimiento. Y es así, pero es dolor de crecimiento. No dolor de opresión o de crecimiento, por decirlo de alguna manera, son las molestias del crecimiento. Yo dije esta mañana y lo vuelvo a decir ahora, lo he dicho muchas veces. No sé si usted tiene chicos en el jardín, tiene nietos, hay varios acá que tienen hijos en el jardín, qué sé yo, algunos que tienen nietos y han visto y han venido, hay varios hermanos que están acá que han venido varias veces a ver la fiesta de fin de año del jardín. Y hablo fiesta de fin de año del jardín porque tenemos también nuestra reunión de fin de año donde hay mucha gente, muchos hermanos, tenemos la celebración, pero el de jardín es particular. Porque vos te vas a encontrar con enorme cantidad de gente a la cual no conoces, pero enorme cantidad de gente. Es chico este salón. Y están los chiquitos acá que suben, que se va, canta, y las señas, ¿viste? Las maestras jardineras que andan como Speedy González, corriendo para todos lados. Bueno, y terminó la fiesta, sale la gente, un montonazo de autos que no sé dónde se van a estacionar ahora. Sí, tenemos que comprar el terreno al frente. Ya lo vamos a comprar. Y a mí me decía un amigo que tengo, hace mucho que no lo veo, que fue el que me impulsó a hacer mi casa, comprar un terreno y hacete una casa. Y no, yo no, que no tenía ni idea de lo que sí. No, pero vos empezás y hacés esto, qué sé yo. Entonces él me decía lo siguiente. Él es maestro mayor de obras, vive en las sierras de Córdoba. Y me dice, yo disfruto cada etapa de la construcción. Se empiezan a marcar los cimientos, yo disfruto eso, y en la semana siguiente ya ves que está todo cavado, y en la otra semana ves que están Disfrutás cuando lo vivís. Escuche, disfrutás cuando lo vivís. Entonces te lo cuentan, sí, va, qué lindo, qué interesante.
Dicen algunos, creo que tienen razón, que los procesos se enriquecen. Y esto en la obra del Señor, ¿qué quiere decir los procesos? No el resultado. El resultado es lindo, ya está. Pero el proceso te enriquece, haber participado de eso. Participar de la obra del Señor. Toda la gente que está trabajando en el barrio San José, con el pastor Darío a la cabeza, y son varios hermanos, tienen ese proceso, esa cuestión, donde hay oposición, y la oposición se presenta con chicos que cascotean y qué sé yo, y estos otros, y vienen que son de allá del Bajo y esto. Entonces yo digo, ¿cuántos de esos cascoteadores eran pastores algún día? Y digo esto porque, yo ya lo conté a esto ustedes. En un retiro de pastores estábamos con el pastor Darío hace 4 o 5 años atrás en Mar del Plata, en el Hotel Provincial de Mar del Plata, hay un retiro de pastores, 1000 pastores, ahí estábamos nosotros. Y estábamos almorzando junto con otros pastores, como 10 o 12 en la mesa. Nosotros no conocíamos a ninguno de ellos, pero había 2 que se conocían entre ellos y comentaban y charlaban y hacían bromas, diciendo cómo ellos, cuando eran pibes, eran chicos, cascoteaban las carpas evangélicas y salían corriendo y tiraban cascotes y cascotes, qué sé yo, ahí estaban los pastores cascoteadores, ahí estaban, eran pastores. Entonces digo, ay, ¿cuántos va a haber de esos que cascotean? ¿Se entiende lo que significa la obra del Señor? Porque si no entendemos lo que es la obra de Dios y la gracia de Dios. Y este Nehemías, que se anima a pedirle al rey de Babilonia, el emperador, hombre poderoso y complicado, se anima a pedirle permiso y además se anima a tirarle la manga. Dice, voy a necesitar madera, ¿se puede llevar madera? Bueno, se le dio todo, bueno, toma, sí. Y llega allá y se encuentra con un panorama complicado. Y el panorama más complicado era el desánimo de la gente, el desánimo de los judíos. Ese era el panorama más complicado. No tanto los muros caídos, sí, los muros caídos también, y las puertas quemadas, pero ese desánimo, pero él los galvaniza, los canaliza, dice, vamos a hacer. Y hasta que ellos dicen, sí, vamos a darle ahora. Porque esta es la oportunidad que tenemos. Esa es la obra de Dios. Ellos lo hacían para restaurar la ciudad de David, para restaurar después el templo, el lugar de adoración, porque ellos eran judíos, ellos adoraban a Yahvé. Y la ciudad se había llenado de un montón de gente, paganos, el árabe, este otro. Y vencieron las dificultades. Se pusieron de acuerdo y se pusieron manos a la obra. Todo el mundo trabajó. Y fueron a reedificar los muros. Pasarían más o menos otros 20 o 30 años hasta que retornan con el reinado del rey persa Ciro, que permite a los judíos que estaban en Babilonia, porque Ciro el persa toma Babilonia y comienza a reinar él. Y es como el rey, figura como el rey que beneficia a los judíos porque les permite a todos los judíos que quieran volver, les permite volver a Palestina. Y volvieron miles. Pero para esto estos otros ya habían hecho la reedificación de los muros. Muy interesante este tema de la reedificación, porque podemos hablar de reedificación, no podemos hablar de restauración. Muchas veces nosotros hablamos de restauración en la iglesia, en la congregación, cómo la gracia de Dios te restaura. ¿Cuánta gente, ves? ¿Cuánta gente hay? El miércoles viene un hombre, yo no lo conocía, a la reunión de oración. Yo no lo conocí. Y también una señora con su hija, con sus nietos, no las conocía tampoco. Y viene el hombre, escuche la palabra y pide que oremos por él porque necesita ser restaurado. ¿Y cuánta gente viene que necesita ser restaurado? ¿Cuántos de ustedes están siendo restaurados?
¿Cuánto necesitamos la restauración de Dios? No solamente los muros de Jerusalén necesitaban ser restaurados. Necesitamos esta restauración de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos restaurados. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos proyectemos. Levantémonos y edifiquemos, dijeron. Y así se hizo. Amén. Dale un aplauso al Señor.